Bien, buenos días muchachos, buenos días para todos. Buenos días, profe. Bien, bueno, ya en esta sección de la semana vamos a tratar de desarrollar no temática particular, sino más bien es un poco el contemplar el último trabajo que tendremos, el ensayo académico que desarrollaremos ya como último entregable. Tendríamos el entregable del podcast, el ensayo y un parcial muy pequeño por allí dispuesto para la próxima semana. Y ya prácticamente con eso, pues finalizaríamos nuestro semestre académico. Eh, un poco complejo, un poco difícil, pero que supimos llevar a buen término. Ya nos quedan básicamente unas 2 semanitas de clase, recordando pues que el próximo lunes es festivo. La idea es que adelantemos algunos elementos particulares sobre lo que va a ser el final. Entonces vamos a dividir un poco la sesión de hoy en presentarles cómo se va a realizar el ensayo, después las experiencias propias del podcast, y la idea es dejarles un poco de tiempito de la clase para los que no han culminado su podcast puedan desarrollarlo pues durante estas media horita quizás que les voy a dar y el resto del día que tengan para su realización en términos del archivo de audio. Entonces, básicamente, la realización del ensayo tiene algunos puntos importantes. Les voy a compartir aquí mi pantalla para que puedan un poco advertir cuáles son los temas, los asuntos por allí particulares que tendremos en cuenta. Uno de ellos es que el ensayo final va a ser en parejas o también se puede trabajar individual, pero la idea es que agrupemos todas las temáticas, todos los elementos dispuestos que vimos en el semestre, que podamos incluir nuestra base ya en términos de construcción de textos, de la argumentación, todos los elementos que vimos a nivel del semestre puedan desarrollarse en pro de una óptima relación de este último ensayo. Entonces, les presentaré un poco cómo será la dinámica, cuál será la forma y la estructura del ensayo, y a la compañera monitora le enviaré un correíto con todos los parámetros ya definidos, el número de páginas, la citación, cuántos párrafos debe tener, todo lo que en aspectos formales se debe sustentar en este caso. ¿Listo? Entonces, la idea es un poco dar el panorama de lo que es el ensayo y una estructura bastante corta para que ustedes se lleven una idea y podamos iniciar es, esta escritura del ensayo desde ahorita y no tengamos quizás que se nos crucen por allí con otras asignaturas, ya que muchos de ustedes están finalizando el semestre, pues asumo que los docentes estarán también proponiéndoles algunos trabajos que implican su tiempo, entonces quiero adelantarme a la realización de este trabajo académico. Bien, para entender un poquito lo que es el ensayo, tenemos acá una parte de definición. El ensayo es fruto de un trabajo exploratorio sobre un determinado tema. Se preguntarán ustedes cuál va a ser la temática del ensayo. Hay dos temáticas que pueden desarrollar. La primera es la violencia, que vimos en el corte anterior. Pueden derivar cualquier problemática en términos de lo que puedan desarrollar allí sobre la violencia. Y el segundo tema particular sobre el cual pueden hacer su trabajo está relacionado básicamente con el tema del consumismo, a nivel de la epistemología y a nivel también de la violencia y la epistemología. Es cómo podemos eh, sentar una problemática por allí dispuesta de alguno de esos dos temas y su relación que tenga la violencia y sus alianzas con el Estado, la condición de los paraestados, el consumismo y, no sé, la pandemia, cómo se desarrolla las compras, cuál es la problemática que se ve allí de la gente y la prioridad por el alimento y no por el consumo. Todos estos elementos los pueden incluir
más que todo conllevándola a una propuesta escrita. En este caso, el autor esboza una afirmación o tesis que debe ser sustentada argumentativamente. Es decir, ustedes proponen una tesis particular, una afirmación sobre la cual quieren hablar un poco. Alejandra. Listo. Bien, tenemos entonces una tesis argumentada en términos ya formativos, la cual deben ustedes defender, fundamentar, sustentar con sus ideas, sus afirmaciones y argumentaciones. El ensayo no se debe confundir con la escritura de una opinión. Está mucho más allá de ella, pues el ensayo más que todo es una documentación e indagación previa. Ya la hemos tenido con nuestros referentes teórico-conceptuales sobre los cuales nos hemos manejado en los temas, para nutrir las ideas y que básicamente podamos sustentarlas de la mejor manera. ¿Listo? Bien. Elementos de un ensayo, elementos muy particulares que podemos tener allí. Nos cifra primero el título. Sabemos que los títulos son la entrada a la temática particular que vamos a abordar, los elementos allí prácticos. Buenos días, profe. Sí, Juan, sí, buenos días. Profe, qué pena, es que hasta ahora me pude conectar. No hay problema. ¿Será que me han dicho algo importante? Claro que sí, voy a redondear un poquitico. El entregable final de nuestro semestre, si podemos hablar de un proyecto, es un ensayo académico. Tendrá dos problemáticas que ustedes pueden trabajar de manera libre: el consumismo o la violencia. Este ensayo se realizará en parejas o individual, las escogencias de ustedes, y pueden relacionar el tema del consumo o la violencia con lo que ustedes quieran disponer. Toda la libertad está allí implícita y estaba dándoles aquí un poco la idea de lo que es el ensayo y un poco las partes. ¿Listo? Bien, el título da la entrada al texto. Es un título muy sintético, pero que cuenta a nivel general de qué se va a tratar. Básicamente es impulsar al lector a que se motive a leer nuestro texto y de allí tenga una idea o noción. La tesis es la que nosotros, la idea básica sobre la cual vamos a sustentar nuestro trabajo. Un ejemplo, el consumismo en tiempos de pandemia. Esa es nuestra tesis. Defendámosla con argumentos, con ideas, con citaciones, con elementos de autoridad que quizás nos puedan contribuir a un desarrollo óptimo de nuestro ensayo académico. La idea del ensayo es proponer algo nuevo, hablar algo nuevo de lo que se está diciendo sobre el tema, y por eso pues ya tenemos algunas bases en términos epistemológicos. Estructura del ensayo, la misma estructura que hemos desarrollado en los primeros trabajos que hicimos en el semestre. Una introducción. En la introducción lo que siempre hacemos, enunciar nuestro tema del cual se va a hablar, la problematización del tema, nuestras motivaciones, para qué o qué nos motiva a desarrollarlo, y una presentación muy pequeñita de la tesis, que en este caso sería la perspectiva temática. El desarrollo es donde nosotros vamos a exponer nuestros argumentos, nuestras ideas. Vamos a hablar allí, no sé, de ejemplos propios si estamos hablando de la pandemia en tiempos de coronavirus, vamos a hablar de cómo la gente se ha movilizado a acaparar el diferente mercado, cómo se ha establecido, cómo se ha desarrollado, por así decirlo, toda la tendencia del consumo, la crisis, por así decirlo, implícita de los mercados, de los centros comerciales, y un poco el estrés que genera ello para quienes son compulsivos al momento de comprar. Ese desarrollo, pues básicamente la idea es que ustedes den su experiencia y su opinión desde una autoridad, la citación importante. ¿Listo? Y finalmente una conclusión, donde vamos a hacer el cierre de nuestro documento. Aquí lo que vamos a establecer es nuevas ideas, suscitar nuevos interrogantes sobre el tema, quizás dejar allí una pregunta abierta sobre lo que pasará de aquí en adelante, ya sea en el tema de la violencia o ya sea en el tema netamente estricto del consumismo. Y abajo tenemos una rejillita muy corta, que es con la cual se va a evaluar el ensayo. Tenemos unos componentes de calidad que son
básico, intermedio, avanzado y muy superior. Cada uno tiene unos puntos en unos asuntos puntuales: calidad del ensayo, desarrollo temático y estructural, aspectos formales y entrega oportuna. También tenemos normas de citación y referenciación según sea estipulado. ¿Cómo voy a valorarlo? Pues obviamente con los puntos que se le asignan y todos los elementos allí encontrados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con una plantilla muy básica que tiene la universidad en este momento. Vamos a la página de la biblioteca de la universidad y ya en la biblioteca lo que vamos a encontrar es las plantillas para el desarrollo de nuestro trabajo. Recuerden que aquí también hay una guía interactiva de normas APA que les va a servir muchísimo para hacer la referenciación de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. Bien, en la biblioteca nos dirigimos a guías académicas. Allí están las guías de trabajo y las guías APA o plantillas. Vamos en este caso a APA y plantillas. Allí nos ubicamos y nos va a generar 5 elementos. Vamos a utilizar plantilla para elaboración de ensayos académicos. Esta plantilla es muy interesante, bastante oportuna, muy fácil. Me parece que la universidad en ese caso nos propuso un elemento bastante viable y es aquí en la parte izquierda lo denotamos. Abrimos esta plantilla, la descargamos y podemos advertir entonces todo el elemento particular que nos presenta la plantilla. Es una plantilla de Word, ya trae los logos de la universidad, ya trae las márgenes, por así decirlo, de nuestros trabajos en normas APA y cómo lo podemos desarrollar. Bien, apenas ahora les voy diciendo cuáles son los elementos que vamos a trabajar y cuáles son los que quizás no vamos a tener en cuenta un poco. Que son elementos particulares, que son elementos que básicamente nos ayudarán de cierta manera a efectuar nuestro trabajo académico de una manera sólida y demás. Bien, tenemos entonces por allí estos elementos particulares. Una portada muy simple, sus nombres, el título del trabajo, el nombre del docente, la universidad, facultad, nombre de la asignatura y ciudad de presentación. Este lo vamos a omitir, la tabla de contenido no la vamos a hacer, muchachos, ¿listo? Vamos de una vez a arrancar hasta acá. Hacemos un resumen muy pequeñito de nuestro texto. El presente texto o ensayo trata sobre tal dinámica, sobre el consumismo en épocas de pandemia, se va a realizar a través de una serie de ideas que sustentarán las problemáticas que surgen de allí a nivel social, cultural, político, económico, lo cual va a permitir una mejor visión de la perspectiva actual y las repercusiones que ha tenido el COVID-19. O si ustedes lo quieren tratar de la violencia, también lo pueden desarrollar. Acá arrancamos con la introducción. Lo que les decía es cómo contar qué van a hacer, cómo lo van a hacer, para qué lo van a hacer. Las motivaciones de ustedes también van un poco acá desarrolladas. Esta introducción puede ser 1 o 2 párrafos, no hay problema. Y vienen los argumentos, ya todos los argumentos que ustedes quieran desarrollar para defender, atacar, sustentar, valorar, ejemplificar todas las ideas que tengan reunidas en este caso. Y nuestra conclusión del caso, que nos lleva pues a asumir el cierre textual, y allí está, si ustedes se dan cuenta, en 5 hojitas, toda la relación que pueden establecer. Solamente recibo los textos en esta plantilla, por favor recuérdenlo muy bien. Y aquí está nuestra lista de referencias, solamente es copiar y pegar nuestras referencias que utilizamos en este caso particular. ¿Listo? Entonces, seguimos la ruta de la universidad, nos vamos allí y desarrollamos nuestro trabajo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud sobre el entregable que vamos a tener un poquito más adelante, sino que me adelanté a desarrollarlo, muchachos? Vamos a ir allí al chat. Bien, Diana Bor, que es profe, ¿sería posible que suba esa plantilla para tenerla más a la mano? Perfecto, claro que sí. De hecho, ya mismo voy acá a subirla a la semana para que ustedes puedan tener esta plantilla que de hecho sirve bastante para que la podamos allí. A veces la ruta de la universidad se pierde un poquito. Bien, ¿alguna otra duda? Preguntica por allá que se tengan, muchachos, sobre el entregable este último,
que disponemos, por así decirlo, para nuestra semana. Listo, Caterín, bien por la pregunta. Entonces, a la compañera Ivonne le voy a enviar quizás un correíto con todos los elementos que ustedes puedan encaminar o desarrollar a partir de los elementos prácticos que tendríamos en este caso. Todo la instructivo, toda la relación que en términos de páginas, la fecha, todo está ya asignado, ¿listo? Importante, la fecha como tal, más o menos se nos iría para la siguiente semana o un poquito más de la otra semana. Eso lo vamos a definir el próximo, de hoy en 8 días, ya que el lunes es festivo, vamos a definir la fecha de entrega. ¿Qué es importante? Ir adelantando, ¿listo? Ir adelantándolo, ir desarrollando un poco con su compañero, charlar de qué van a desarrollar en su trabajo. Lo que tengo dispuesto son 3 páginas de contenido para que vayan preparando un poco todos los elementos y todas las ideas que puedan discutir allí. Igual yo a la compañera le voy a enviar este resultado, por así decirlo, de la parte de instructivo. Ahí está todo para que lo tengan en cuenta. Ya por aquí subí la plantilla, la voy a dejar en material de estudio para que ustedes la puedan visualizar posteriormente, la puedan descargar y demás. ¿Listo? Bien, ese es básicamente nuestro último segmento de la asignatura. Ya nos queda semana 16. En la semana 16 vamos a hacer el parcial, pero igual les iré comentando. Ahí mismo ya la entrega sería para, yo asumo que la entrega la dejaríamos para de este lunes en 8. Estamos hablando del 1 de junio, ¿listo? Sería en este caso, aquí les estoy dejando la consideración de este caso posible, el 1 de junio, para que yo pueda calificar y así pues hacer la valoración de todas sus notas y todos los elementos allí consignados, ¿listo? Lo ideal es que vayan adelantando. Quizás el 1 de junio tengan mucho trabajo en algunas asignaturas, entonces la idea es como no saturarlos, no, por allí no comprometer un poco todos estos elementos particulares, sino más bien que haya tiempo, que haya disposición. Si alguien lo tiene antes, básicamente la idea es que me comunique y yo pues hago la recepción vía correo electrónico. Pero ya estamos en la parte final, ya pues se nos va a acabar nuestro semestre en 2 semanitas. Entonces, esto es lo último ya que realicen. La idea es hacerlo muy bien y con una buena disposición a nivel de redacción. Bien, yo le envío el correo a la compañera se los presentará a ustedes en el grupo con los documentos que sean pertinentes para la realización del ensayo. Bien, ahora vamos un poco, dedicar unos 12 minuticos a la experiencia que ustedes tuvieron con el podcast, tema que trataron y un poco dificultades, que es lo que más quisiera denotar allá. La experiencia, quisiera escuchar la experiencia realizando el podcast para quienes ya lo hicieron, para quienes ya lo realizaron y para que quizás algunos, para quizás a quienes no lo han llevado a cabo, pues también quisiera escucharlos cuál fue esa experiencia que tuvieron a la hora del desarrollo del podcast, una herramienta novedosa, una herramienta bastante útil que nos puede servir no solo para esta asignatura, sino para otros. Entonces, 10 minuticos la discusión y los dejo para quienes no han acabado su entregable, para que tengan esa media horita y puedan ir avanzando en otros elementos. Entonces, por allí, de manera voluntaria, Juan. Profe, una pregunta. Profe, Un momento. ¿Usted ya calificó la columna de opinión? Aún no he desarrollado calificación, ya lo que hice fue la calificación del anterior entregable, ese ya lo tengo dispuesto. profe, es que al momento Bueno, yo vale, lo quiero ya gracias. subir, ¿sí? Y lo estaba haciendo antes y no puedo, porque mío es MP4 y solamente deja archivos de audio. Listo, bien, gracias. De una vez voy a hacer entonces la edición de nuestra recepción de trabajos para que lo puedan ir desarrollando. Alguien que
quizás me cuente qué programa trabajó, cuál fue la experiencia por allí denotada, qué recomiendan para los otros compañeros. Pues, profe, nosotros lo hicimos por el mismo Zoom. Profe, una pregunta. Sí, Profe, una pregunta. Yo ya desarrollé mi podcast. ¿Será que te lo puedo enviar? ¿Te puedo enviar el link en un documento o tengo la necesidad de descargarlo? no, ya de hecho estoy haciendo aquí la aceptación de documentos de texto para que ustedes me puedan hacer. MP4, profe. Sí, Sergio. Pues, profe, con mi compañero nosotros lo hicimos en Zoom. Bien, es una de las posibilidades que se puede desarrollar. El Zoom permite la grabación, permite también el establecimiento de a veces si no nos quedó bien de una vez, lo podemos editar, permite participar con el otro compañero, de hecho es uno de los elementos más prácticos allí. Entonces sería una de las posibilidades y pues básicamente ese sería el complemento. Ya acabé de hacer la, la edición para que me puedan entregar documentos con el link simplemente y yo hago la apertura. ¿Listo, Jonathan? Profe, pero es que yo lo tengo como MP4, pero Y está comprimido ya y todo. Ya lo puedo subir. Es que yo lo subo y me dice que el archivo no es compatible. entonces haga un Igualmente a mí me pasa, profe. Jonathan y Sergio, súbanlo a YouTube, ¿listo? Es mejor. Y me mandan el link por un documento, es lo más fácil que pueden hacer. Como las clases que yo tengo, así, es decir, así como está en pantalla, lo suben a YouTube y ahí ya yo puedo tener con el link ya la relación del trabajo. En ¿Listo? el caso que no sé, profe, se le podría mandar por el correo electrónico. Si hay problemas con la exposición, sí, no hay dificultad. Yo tengo todos los correos allí, los que no voy calificando los dejo sin leer, entonces allí los voy desarrollando. Esta misma tarde van a tener el complemento de sus columnas de opinión para ya tener también un resultado de notas. Les recomiendo mucho, muchachos, estar muy pendientes de estas últimas clases porque pues en últimas todas las notas háganle seguimiento. Eh, Muchos de los docentes pues ya culminamos el 15 de junio actividades, entonces pues básicamente es que ustedes revisen sus notas, hagan una valoración de cada elemento que se consigna allí. ¿Para qué? Para no tener problemas, esos problemas que se presentan quizás por la presentación de la nota y a veces no poderla desarrollar por falta de claridad, todo eso ténganlo en cuenta, ¿listo? ¿Alguien trabajó por allí con Anchor que quizás nos dé la experiencia de este programa para el desarrollo de los otros compañeros o otra experiencia que tengan por allí, muchachos? ¿Alguna otra aporte, por así decirlo, a lo que tenemos que ya nos queda poquitico, de hecho, para poder socializar este tema? ¿Algún otro compañero? Bien, Daniel nos dice que utilizó Audition y Premiere, que son también elementos sugerentes un poco a la hora de la realización. Y ese es el elemento también que quería casi que indagar y es sobre la calidad de la grabación de voz. A veces la musicalización nos hace perder un poco el sonido como tal que derivamos de nuestras grabaciones, entonces es importante programas como estos nos permitan el desarrollo óptimo de nuestros podcasts y pues básicamente todo lo que allí podemos relacionar, ¿listo? Y básicamente en el término o la culminación del mismo, ¿listo? Bien, elementos importantes también para la finalización de nuestro semestre. Recuerden que hay una socialización de autoevaluación de ustedes. Es una autoevaluación que tiene casi el 5% de la nota. Yo les voy a proponer en una semana adicional a las que tenemos ya subidas en plataforma para que ustedes puedan subir su autoevaluación. Es obviamente un derecho de la universidad que les otorga para que tengan ese 5% y puedan ustedes allí dar un concepto primero de este elemento. Otro elemento interesante es que en la última clase por allá en 15 días, más o menos, de hoy en 15 días, que estaremos ya prácticamente finalizando todo, la idea es que ustedes me comenten un poco la autoevaluación de la clase, las sesiones de clase y la experiencia que tuvieron en el ámbito virtual.
y el paso que se dio, que fue un paso bastante abrupto, pero entonces es básicamente esa información de ese aspecto. Bien, muchachos, veo que pues la mayoría tiene, sí, sí, Diego, cuénteme. Profe, una pregunta, ¿cuánto es el tiempo máximo del podcast? 7 minutos pueden alargarse, Diego, no veo tanta problemática. Allí lo que sí Mm, es cumplir el mínimo. Profe, lo que pasa es que con mi compañero Michael nos extendimos, creo que mucho, No importa. De hecho, me parece hasta pero el documento interesante. pesa Sí, Diego, 16, pesa 16 megas el documento. no hay problema. Lo hicimos en una aplicación que se llama Short. Ah, bien, esa Anchor es perfecta, esa aplicación es muy, muy pertinente. No hay problema, Diego, su merced me lo puede enviar al correo. Yo ahí tengo como un espacio bastante interesante para poder recaudar esos audios. Valentina. Pues, Hola, profe. Te quería preguntar acerca de una nota que tenemos sobre la actividad del ajedrez que hicimos en la clase presencial. Bien, bien. No sé, esa nota si se tendrá en cuenta o cómo se va a manejar. Claro que sí. Esa nota se va a establecer con un vínculo de las notas que tengamos de este último corte, menos con el ensayo. El ensayo no lo voy a cambiar por notas, sino pueden cambiar, en este caso, el podcast, la realización de la columna de opinión. Si tienen quizás alguna nota allí baja, se sube la nota automáticamente. Pero por favor, esto recuérdenmelo en la socialización de la nota o unos días antes para subirle sus notas de una vez y que el sistema me arroje ya la totalización de lo que ustedes tienen. Entonces, muchas gracias, Valentina, por recordar este tema, ya que pues claramente algunos no lo tomaron el corte anterior, lo van a tomar este corte. Daniel, más o Profe, menos ¿qué, es un... qué porcentaje tiene el ensayo? El porcentaje del ensayo no lo he cifrado todavía. Voy a hacer las adecuaciones aquí en la plataforma para ir dándoles un poco la idea de cada porcentaje. Se los voy a indicar en la próxima sesión. Daniel, las notas de la mayoría del curso son muy altas. La verdad es que el proceso con ustedes ha sido muy significativo, ha sido muy bueno porque la calidad de los trabajos es muy, muy, muy pertinente. De hecho, creo que ustedes han tenido un proceso académico muy, muy fuerte y muy solvente en los últimos semestres. Entonces, si alguien tiene por allí un 4.4, 4.5, se determina y se sube casi unas 4 a 4.9, 5, es casi que llegar al tope de la nota. Eso es más o menos como sube la notica allí del ajedrez. Es proporcional a la nota, ¿sí? Es proporcional a la que ustedes desarrollan, ya que la mayoría ha hecho todos sus trabajos, no han incumplido con ninguno, entonces por ese lado no he tenido problemas y por eso se sube que una 0.2, 0.3. Básicamente ese sería el elemento para el desarrollo de sus notas en consideración. ¿Listo? Bien. Profe, Sí, Valentina. discúlpame. Eh, Se cerró el micrófono por allí. sí, qué pena. Profe, en caso de que algún trabajo no se haya presentado y la nota sea de 0, ¿el ajedrez igualmente reemplazaría esa nota? Sí, es posible. Sí, es posible, básicamente, si no es el ensayo. Si no es el ensayo, esa parte ese sí se puede hacer. Ok, Totalmente posible porque es un derecho listo, profe, ganado gracias. en la clase como tal. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, sí, señor. Vale, listo. Tenemos acá un comentario de Andrés. Felipe, nosotros utilizamos Viva Video, no VMaker. Son programas muy buenos. Los temas que quisimos resaltar fue la manipulación de los medios en campañas publicitarias, perfecto. Y políticas, además de la poca fiabilidad que tienen los medios de comunicación, porque estos le pertenecen a familias ricas, en gran medida participan políticamente para el podcast. Muy bien, son temas muy acertados y los dos programas creo que son muy oportunos para la realización, en este caso, de nuestra realización propia del podcast. Nos permiten mucha viabilidad. Esteban. Profe, nosotros utilizamos InShop, es una aplicación pues muy fácil de Sí, utilizar y bueno. nos dejó ponerle música también de fondo, muy bajita para que nuestra voz también resaltara
y pues pudiéramos explicar muy bien la temática de todo el podcast. Perfecto. Me parece interesante porque estas experiencias de realización de podcast, guárdenlas por allí en algún archivo de Drive y las escuchan después cuando estén por allí ya en sus profesiones. Quizás puede ser un recaudo de lo que se desarrolló en el semestre, una experiencia que se pudo realizar y claramente sobre temas muy oportunos en la vida social. Quienes trabajaron pues todo esto del término de la pandemia y todo esto del COVID-19 se acordarán en algún momento cuando se pueda contar que fuimos casi que personas que vivimos esta pandemia en algún momento. Entonces me parece muy oportuno todos estos archivos. Bien, entonces los dejo para que complementen sus trabajos de podcast, vayan afinando detalles, vayan subiendo si pueden subirlos a YouTube y estoy esperando los enlaces en el transcurso de la tarde. Ya en la tarde voy a calificar columnas de opinión y algunos de los podcasts que ustedes me hayan enviado. ¿Listo? Bien, muchachos, les agradezco mucho. Aprovechen este momentico por allí de tiempo que tenemos para que puedan ahondar y si quieren empezar el ensayo voy a preparar el correo para la compañera y ella se los compartirá más tardecito. ¿Listo? Muchas gracias. Que Profe, tengan Gracias, profe. un feliz día. para confirmarle que yo se lo envié por correo, entonces, ¿sí, ¿Listo? profe? Vale. Yo lo recibo y les doy el recibido. ¿Listo? Listo, dale, Profe, qué pena. Sí, Camilo. Es que yo tuve un problema para subir la columna de opinión. Entonces la envié al correo, pero de todos modos la volví a subir al campus virtual, pero tarde. ¿Listo? ¿No pasa nada? Tiene una repercusión muy pequeña en términos de puntualidad pero no es Bueno, profe. muy variada. ¿Listo? Bien, muchachos. Gracias. Listo, no, a ustedes muchas gracias por su disposición y demás. Nos estamos escuchando de hoy en 8 días para la realización de la actividad que tenemos. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Ay, parce.